Panamá le damos la bienvenida al webinar a realizarse el día de hoy con el tema Tratamiento de Cáncer y Corazón. En esta ocasión contaremos con la moderación del doctor José Luis Franceschi, hematólogo del centro, y al doctor Juan Pablo Varés, oncólogo también del centro. Y contaremos con la participación especial del doctor Álvaro Gómez, cardiólogo radicado en Estados Unidos. A continuación, el doctor José Luis Franceschi. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como dijo la licenciada Karen, de antemano, gracias por su asistencia, por estar presente en este webinar que estamos organizando el Centro Hemato-Oncológico Panamá en los últimos 6-7 meses con la idea de mantener un poco actualizado a nuestros pacientes sobre algunas actualidades en el manejo de los pacientes con cáncer y algunos temas relacionados a veces a la pandemia que estamos viviendo, el SARS-CoV-2. Como dijo la licenciada Karen, me acompaña hoy el doctor Varés, Juan Pablo Varés, oncólogo médico del Centro Hemato-Oncológico Panamá, quien me ayudará en el proceso de la moderación. También está con nosotros el doctor Eric Ulloa, que es el gobernador del American College of Physicians, entidad con la cual estamos, en conjunto estamos realizando estas actividades, al cual le voy a dar la palabra para un saludo en unos minutitos. Y tenemos la cordial asistencia, aceptó nuestra invitación el doctor Álvaro Gómez, que voy a proceder a introducirlo. El doctor Álvaro Gómez es cardiólogo y especialista en medicina interna. Se formó, hizo su carrera en Estados Unidos, Norteamérica, y actualmente trabaja como cardiólogo en el Baptist Center en el sur de la Florida. Su área principal de trabajo es la cardiología intervencionista, pero también ha tenido en los últimos años mucho interés en este tema que también yo considero muy importante, que es el tema de la cardio-oncología, tema del cual estoy muy seguro que él nos va a dar una pequeña definición de qué significa y nos va a poner un poco al tanto de los avances tecnológicos que han habido en los últimos años para la evaluación y el diagnóstico de estos problemas y los tratamientos que existen para resolverlos cuando se presentan y los tratamientos que existen para prevenirlos. Estoy seguro que va a ser un tema que le va a agradar a la mayoría de los que lo escuchen. Y antes de darle la palabra al doctor Álvaro para que comience, que por cierto quiero adelantarles que el doctor Álvaro y yo somos compañeros del colegio, hemos estado juntos desde el colegio en la Facultad de Medicina. Yo lo he visto crecer y desarrollarse profesionalmente, así que estoy muy contento que esté con nosotros. Sé que es una persona demasiado ocupada, nos está dando un poco de su tiempo. Eso es muy loable y me siento muy agradecido de eso. Así que bueno, antes que el doctor Álvaro comience a hacer su presentación y después darle una oportunidad para interactuar con nosotros, le voy a dar como siempre la oportunidad al doctor Eric Ulloa, que es el gobernador actual del colegio, el American College of Physicians, para que nos dé sus palabritas de bienvenida y un saludo. Eric. Sí, muchas gracias, doctor Franceschi. Como siempre, un placer participar en estas charlas de educación a pacientes, lo cual es una parte muy importante en la planeación de los tratamientos, porque al conocer más el paciente de su patología y de las opciones que tiene, él mismo puede participar en su tratamiento y ser mejor. Les pido disculpas porque estoy viajando y por eso a veces se me corta la llamada, pero yo también voy a escuchar esta charla del doctor Álvaro, que también lo conozco desde cuando estudiábamos la Escuela de Medicina, y sé que será muy buena para todos, tanto para ustedes como para nosotros los médicos. Muchas gracias. Ok, gracias, Eric. Entonces, bueno, Álvaro, con esta introducción te doy la oportunidad para que empieces la presentación. Claro. Bueno, primero que todo, siempre me gustaría empezar con agradecimiento. Primero, la invitación cordial que me hizo el doctor Franceschi, al cual yo conozco como Pepo. Nos hemos conocido desde la escuela en La Salle y hicimos la escuela de medicina juntos también.
y realmente pues tenemos muchísimos años de conocernos. Todo el mundo sabe que el doctor Franceschi es un gran profesional de la hemato-oncología. También tengo que agradecer aquí al doctor Juan Pablo Varés, que es miembro fundador del Centro Hemato-Oncológico de Panamá, al cual le dio un tratamiento fantástico a mi mamá, que precisamente tuvo cáncer de mama, cáncer de seno, y él fue el que la trató exitosamente, tengo que añadir. Y por último, por supuesto, dentro de la audiencia aquí tenemos a mi mamá y a mi hermano, y tengo que agradecerle a quien todo lo debo, a mi mamá que está en la audiencia. ¿Okay? Así que un abrazo fuerte. Voy a proceder ahora a compartir la presentación. ¿Ahí la están viendo bien? Sí. Perfecto. Bueno, como mencionó el doctor Franceschi, yo me he desempeñado en el Hospital Baptist, en lo que es el Instituto de Cardiología y Instituto Vascular de Miami, en la ciudad de Miami. He estado aquí por los últimos 27, casi 28 años ya. Y yo me he dedicado casi todo el tiempo más bien a lo que es la cardiología intervencionista, cateterismo, stents, etc. Pero también ahora ha salido una rama nueva de la cardiología que se llama cardiooncología. Y para mí, cuando salió esta rama nueva, realmente era prácticamente un sueño hecho realidad, porque antes de que yo decidiera ser cardiólogo, realmente yo quería ser oncólogo. Incluso cuando estaba haciendo mi residencia en medicina interna, realmente las rotaciones principales que yo tenía eran de hemato-oncología. Pero para finales decidí hacer más bien cardiología, pero siempre me mantuve al día en lo que eran los tratamientos de oncología porque me gustaba muchísimo el tema. Así que cuando empezó esta especialidad decidí que definitivamente era algo fantástico para mí en cuanto a unir dos pasiones mías en lo que respecta al mundo de la medicina. Y la cardio-oncología realmente ha nacido debido a la necesidad o debido al concepto de que los pacientes de cáncer o con cáncer muy comúnmente tienen también enfermedades adicionales. Me disculpan que al principio las diapositivas están en inglés, pero estas son difíciles de traducir. Y la cardio-oncología viene en la convergencia de los tratamientos para el cáncer, para los pacientes en general, añadido a los factores de riesgo cardiovascular que ya van a tener muchos de los pacientes, ¿no? Ya sea que son hipertensos, son diabéticos o ya han tenido infartos anteriores, por ejemplo. Y también la biología del cáncer mismo, que puede interaccionar con el corazón y enfermedades cardiovasculares. Y en esta intersección, ahí es donde, esta es que es el área de la cardio-oncología. Y por lo menos en lo que respecta a cáncer de mama, por ejemplo, cuando seguimos a estos pacientes en volúmenes grandes, ¿no? Y esto estamos hablando de 65,000 pacientes con cáncer de mama, cáncer de seno. Después de 8 o 9 años de diagnóstico, la causa número 1 de muerte no es el cáncer de seno, es enfermedad cardiovascular. El cáncer de seno ha tenido unos avances tan fantásticos que realmente pues, se han hecho avances tremendos en lo que es la sobrevida de pacientes con cáncer de seno, como para usar esto como un ejemplo. E igualmente se puede decir para muchos otros tipos de cáncer, ¿no? El doctor Franceschi se dedica, por ejemplo, a problemas más bien hematológicos, hemato-oncológicos, y los avances en lo que es el tratamiento de los linfomas es una cuestión tremenda, y la sobrevida de un linfoma hoy en día es muy distinto a lo que era hace 30, 40 años. Así que todas estas, a medida que pasa el tiempo, el tratamiento es tan efectivo que los pacientes se mueren menos y menos y menos del cáncer, pero ahí es donde empiezan a subir entonces esos factores de riesgo que con la edad no podemos controlar igualmente que cuando éramos más jóvenes, y la enfermedad cardiovascular empieza a ser entonces el factor principal de muerte. Además que también tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, los efectos de los tratamientos y la biología del cáncer en sí. ¿Ok? Y esto más o menos dice la misma cosa, sobre todo a medida que pasa el tiempo y una vez que llegamos a los grupos de edades de los 70 y los 80 en los pacientes, los 70 años y 80 años, etc.,
ya en ese grupo los pacientes de cáncer en general, ¿no? La mortalidad por cáncer empieza a bajar. Sin embargo, la mortalidad por enfermedad cardiovascular continúa subiendo inexorablemente y llega a un punto donde la mortalidad por enfermedad cardiovascular es más grande, es más alta, perdón, que por enfermedad oncológica, por cáncer. ¿Okay? Y tenemos que también darnos cuenta que tener cáncer, ¿no? Ya no importa del tipo, y haber tenido tratamiento para cáncer, ¿no? Ya sea radioterapia, ya sea quimioterapia, etcétera, es un golpe al sistema. No somos los mismos después de un tratamiento de este tipo. El cuerpo queda malherido, queda un poquito maltrecho. Claro que a Dios gracias, muchos pacientes se recuperan muy bien, pero internamente hay secuelas a nivel leve, pero hay secuelas a nivel leve y crónico en diferentes órganos del cuerpo, y ya la sobrevida de un paciente con cáncer en comparación a una persona que no ha tenido cáncer de la misma edad, la sobrevida de un paciente con cáncer es mucho menos. O sea que ya el hecho de tener cáncer ya baja la sobrevida automáticamente 5 o 8 años en comparación a pacientes sin cáncer en poblaciones en general, por supuesto. Hay pacientes con cáncer que tienen una sobrevida fantástica, pero hablando en términos generales, estos efectos continúan a largo plazo. Y la cardiotoxicidad a nivel de la quimioterapia es muy amplia, ¿no? Hay muchos tratamientos que, a pesar de que son muy efectivos para el cáncer, pueden tener efectos negativos a nivel cardíaco. ¿Okay? Y por supuesto no vamos a dedicarnos a esto es una diapositiva un poquito, pues demasiados nombres y diferentes cosas, pero la enseño a propósito, no para que no vamos a aprendernos todos estos nombres, sino para que nos demos cuenta que puede haber muchísimos agentes que pueden producir problemas a nivel cardíaco y a nivel vascular. ¿Okay? A nivel cardíaco en cuanto a debilitar el corazón y poner el corazón un poquito más débil de lo normal. A nivel vascular en cuanto a producir presión alta, producir coágulos de sangre en las venas, producir problemas en las arterias también. Hay gente que producen arritmias también a nivel cardíaco, ¿no? También. Así que hay muchísimas formas en que el corazón y el sistema cardiovascular puede ser afectado por tratamientos de cáncer y por la biología del cáncer en sí. Tenemos que subrayar, sin embargo, que esta toxicidad es una minoría de los pacientes. La inmensa mayoría de los pacientes tienen quimioterapia y no tienen ningún tipo de problema a nivel cardíaco. Pero, sin embargo, todo está en el denominador, tal y como nuestra pandemia con COVID, ¿no? El porcentaje de personas que muere o que tienen problemas es mínimo, pero el denominador es enorme. Entonces, ese número de pacientes ya se convierte en un número más grande. Y entonces, mientras más común sea este tipo de cáncer, más pacientes va a haber con complicaciones, a pesar de que el porcentaje de complicaciones es bastante bajo. Y en este respecto quiero concentrarme, porque el tema de la cardiología obviamente no es un tema que podemos hablar en media hora en cuanto a todos los tipos de tumores. Quisiera concentrarme lo que es a nivel de cáncer de seno y cáncer de mama, que es la piedra angular de cualquier programa de cardio-oncología. Cualquier programa de cardio-oncología empieza con cáncer de mama, porque es, número uno, un cáncer, pues, para bien o para mal, pues para mal, bastante frecuente, ¿no? Es uno de los cánceres más comunes que hay. Y el tratamiento del cáncer de la mama muchas veces conlleva cierto tipo de cardiotoxicidad. Cardiotoxicidad significa que el músculo cardíaco, el miocardio, puede ser afectado por la quimioterapia o incluso a veces por la radiación que se da para el cáncer concentrándonos en el cáncer de mama. Y eso se refleja a nivel cardíaco en una reducción, lo que nosotros llamamos en medicina la fracción de eyección, o sea, el porcentaje de bombeo normal del corazón. Cuando el corazón bombea, ningún corazón bombea al 100%, no hay ningún corazón que bombee todo el contenido y que no quede nada dentro. Siempre queda algo dentro del corazón cada vez que el corazón late.
Y la fracción de eyección normal, estamos hablando 55 a 60% del contenido del corazón se bombea en cada latido. Ese número en esos pocos pacientes que tienen cardiotoxicidad empieza a bajar, y eso es un indicador de cardiotoxicidad. Además de eso, dependiendo del nivel de sofisticación del equipo que se pueda usar para hacer los ultrasonidos del corazón, los ecocardiogramas, también podemos detectar una reducción que no tiene traducción realmente del strain ventricular, o sea, del esfuerzo que hace el corazón cuando late. Y esa reducción es un sistema de alarma temprano que nos permite detectar potencial cardiotoxicidad antes de que ocurra la cardiotoxicidad. O sea que es una cuestión bastante novedosa y algo que podemos aportar realmente para el tratamiento de estos pacientes. Vamos a hablar más de eso más tarde. ¿Okay? El tratamiento del cáncer de la mama depende de dos factores fundamentales, y cualquier paciente que esté ahora en la audiencia, si tiene algún familiar o el paciente en sí tienen cáncer de mama, esta es una pregunta fundamental para el oncólogo. ¿Cuáles son los receptores de este tumor? El cáncer de mama tiene por lo general, que son de importancia, 3 receptores. El estrógeno, receptor de progesterona, y el receptor de HER2 o HER2. ¿Okay? Y estos receptores dictaminan el tipo de tratamiento que se va a dar al paciente. Puede haber pacientes que son positivos para estrógeno, pero no para ningún otro. Hay pacientes que son positivos para el HER2 o HER2. Eso también requiere otro tipo de tratamiento. Y hay pacientes que todos los receptores son negativos, y eso se llamaría un triple negativo en cuanto a lo que es el cáncer de la mama o el cáncer de seno. Los receptores hormonales, o sea, los de estrógeno y progesterona, si este es el único receptor que es positivo y es un cáncer de tipo localizado que se puede resecar completamente, no hay evidencia de ningún tipo de metástasis o de ningún tipo o sea, no se ha regado por ningún otro lado. Este es un cáncer que se puede tratar no solamente con una resección local, pero también con receptores, bloqueadores hormonales, ¿no? Los pacientes que tienen los receptores de estrógeno y progesterona positivos se pueden tratar con bloqueadores hormonales, que los más comunes son arimidex y tamoxifeno, por lo menos en esta área. Estos receptores hormonales, estos bloqueadores hormonales, a Dios gracias, no tienen mayor riesgo de cardiotoxicidad, o mejor dicho, no tienen ningún riesgo de cardiotoxicidad. Son bastante seguros lo que respecta al nivel cardíaco, pero en varios pacientes pueden tener un riesgo de producir hipertensión arterial. Y cualquier paciente que ya tenga hipertensión arterial y reciba un bloqueador hormonal, hay que estar completamente detrás de este paciente para asegurarnos que la presión se mantenga bien controlada. Y vemos muchísimos pacientes de este tipo en que hay que estar encima de la presión y estar aumentando la dosis de las medicinas si es necesario, o añadir más medicinas para que la hipertensión no se ponga fuera de control. Así que hipertensión con estos bloqueadores hormonales es la cuestión número 1 que hay que preocuparse. Ahora, el otro receptor importantísimo es el receptor HER2 o HER2 o HER2 en inglés, ¿no? Este es un receptor bastante, primero que todo, novedoso, pues, porque el descubrimiento de esto es mucho más reciente en comparación a los otros receptores, y también conlleva un tratamiento distinto. Es un tumor que se comporta de una forma distinta. Tienden a ser un poquito más agresivos estos tumores que son positivos para HER2, pero también al mismo tiempo tienen una ventaja enorme, que hay quimioterapia que está dirigida específicamente a este receptor. Y por ende, se evitan complicaciones que se ven con otro tipo de quimioterapia. ¿Okay? Y las medicinas que se usan, la quimioterapia que se usa más comúnmente para estos tipos de cáncer que tienen este receptor HER2 positivo, es el trastuzumab, que es el nombre comercial es el Herceptin, y el pertuzumab, que el nombre comercial es el Perjeta. ¿Okay? Y estos son realmente fundamentales en el tratamiento del cáncer de mama cuando estamos hablando del receptor positivo HER2. El trastuzumab y también el pertuzumab, el trastuzumab, que es realmente el número 1, el Herceptin, puede tener un potencial de cardiotoxicidad definitivamente.
y no depende de la dosis. Es una cardiotoxicidad que puede ocurrir a cualquier momento del tratamiento. Pero la ventaja con esta medicina es que puede ser en su gran mayoría de las veces reversible completamente. La cardiotoxicidad de trastuzumab tiende a ser transitoria y con tratamiento adecuado el corazón se recupera al 100%. Y una vez que el corazón se recupere, el paciente se le puede seguir dando la quimioterapia, que para las finales realmente es lo más importante. Una de mis misiones número 1 como cardiooncólogo es no parar la quimioterapia. Si hay que suspenderlo por un periodo corto, obviamente hay veces que hay que hacerlo, pero para las finales lo que realmente le va a salvar la vida al paciente es continuar la quimioterapia. Y por ende, una de mis misiones fundamentales es trabajar con el oncólogo o la oncóloga para continuar la quimioterapia lo que más se pueda. O sea que una vez que esta cardiotoxicidad por trastuzumab se ha mejorado y ya el paciente se ha recuperado completamente, se le puede dar la quimioterapia nuevamente y se tolera muy, muy bien. Obviamente ya estos pacientes están bajo tratamiento para la cardiotoxicidad y están hasta cierto punto protegidos de mayores eventos cardíacos. O sea que esta es una cuestión importantísima para estos pacientes. Estos pacientes también se les da el tratamiento. A medida que va el tratamiento hay que hacerle ecocardiogramas seriados, ultrasonidos al corazón, donde estamos midiendo esa fracción de eyección, el bombeo del corazón, qué tan fuerte está el corazón, de una forma seriada, para asegurarnos que no tengan debilidad del corazón durante el tratamiento, ¿no? Y esto es una cuestión fundamental para cualquier tratamiento con cáncer de mama. Como mencioné, van a haber tumores de cáncer que no tienen ningún receptor positivo. Se me olvidó traducir esa parte. Son tumores que son triple negativos. O sea que no tienen ni de estrógeno, ni de progesterona, ni de HER2. Y estos tumores requieren lo que podríamos llamar quimioterapia convencional. ¿Qué significa esto? Quimioterapia que se usa para muchos otros tipos de tumores. Y en este tipo de tumor, los triple negativos, la quimioterapia que realmente es más la que pues, va a requerir definitivamente una medicina que se llama adriamicina o doxorubicina en español. La adriamicina se sabe por muchísimo tiempo que es una forma de quimioterapia altamente efectiva. Se usa no solamente para cáncer de seno, se usa para muchísimos tumores. El doctor Franceschi, por supuesto, lo usa comúnmente para el tratamiento de los linfomas. Hay otros tumores, pulmón, etcétera, muchos otros tumores que se benefician de la adriamicina. Sin embargo, la adriamicina también se sabe por mucho tiempo que tiene un problema de cardiotoxicidad. Y en este caso es un poquito distinto a la otra, en que esta sí depende un poquito más de la dosis. Mientras más dosis de adriamicina el paciente reciba, más existe la posibilidad de cardiotoxicidad por adriamicina. Y esto sí hay que dar un seguimiento bastante de cerca en cuanto a los ecocardiogramas, los ultrasonidos del corazón, para asegurarnos que el paciente no desarrolle esta cardiotoxicidad. Y el problema con la adriamicina es que esta sí puede ser irreversible. La mayoría de los pacientes, la inmensa mayoría de los pacientes, como mencioné, no les da nada. A los que les da, la mayoría se recuperan bastante. Muchos al 100%, muchos suficiente para tener una vida normal. Pero va a haber un número muy pequeño de pacientes que no se recuperan y esta cardiotoxicidad puede conllevar una morbilidad, unas hospitalizaciones, etcétera, bastante extensa, bastante alta en los pacientes con tumores, no solamente de seno, de mama, sino también otros tumores donde se usa la adriamicina. Pero por lejos, el beneficio de la adriamicina es muchísimo más alto que cualquier riesgo, así que por supuesto, esta medicina hay que darla. Al punto de que el tratamiento para estos cánceres triple negativos, que conlleva adriamicina, ciclofosfamida y Taxol, es un tratamiento que tiene décadas y no ha cambiado mucho. Significa que funciona muy bien. En todos estos años no ha habido realmente muchas cosas que sean mejores que este tratamiento para el cáncer de seno triple negativo y funciona divinamente bien y por ende lo usamos ampliamente, o los oncólogos lo usan ampliamente para el tratamiento, pero
ahí es donde entramos nosotros en cuanto a cardio-oncología, asegurarnos que estos pacientes estén bien controlados, que el ecocardiograma demuestre que el corazón sigue fuerte, que la presión esté bien controlada, el colesterol, el azúcar, etc. Todos estos factores de riesgo son importantísimos. Como ya mencioné, la ecocardiografía, o sea, el ultrasonido del corazón, es fundamental para el seguimiento de estos pacientes. Cualquier tipo de tratamiento que pueda tener cardiotoxicidad requiere ultrasonidos del corazón seriados, o sea, ecocardiogramas seriados. Y realmente es una prueba fundamental para el diagnóstico y el tratamiento de cualquier tipo de cardiotoxicidad, etc. Los ecocardiogramas hoy en día se pueden hacer más precisos con el uso de contraste. Es un contraste que no tiene nada que ver con yodo, pero se puede inyectar por vena y amplifica la señal en cuanto al ultrasonido, y entonces el bombeo del corazón se puede ver nítidamente y podemos tener una determinación bastante precisa y exacta de cuál es esa fracción de eyección. Y nosotros usamos contraste, yo diría fácilmente la mitad de los pacientes que vemos en la clínica de cardio-oncología, sobre todo los pacientes con cáncer de mama. Muchos han tenido ya cirugía o tienen otras situaciones o han tenido, por ejemplo, implantes cuando hay que reemplazar el tejido mamario, y eso hace que el ultrasonido la penetración del ultrasonido entonces va a cambiar, es un poquito difícil, pero con el contraste se puede ver claramente el bombeo del corazón y nos permite determinar cuál es esa fracción de eyección, qué tan fuerte es el corazón, etcétera, y qué tipo de tratamiento se puede continuar o hay que suspender. Y queremos definitivamente una fracción de eyección que esté arriba del 55% como un nivel normal, ¿no? Una vez que empieza a bajar esa fracción de eyección, tenemos que empezar a dar tratamientos y hay que dar hay que crear otro tipo de situaciones para que el corazón se recupere y eventualmente poder dar más quimioterapia. La medición del strain ventricular realmente ha sido un aporte tremendo en el manejo de estos pacientes, porque como mencioné antes, es un sistema de alarma temprano en lo que es la cardiotoxicidad, ¿no? Es una medición que tenemos del esfuerzo que hace el corazón en cada latido, ¿no? Cuando el corazón late, ¿no? Obviamente ese miocardio se tuerce, a de cuenta, ¿no? Y esa torsión se puede medir con el ecocardiograma. Y esa fortaleza de la torsión del corazón cuando se contrae disminuye antes de que el corazón se ponga débil. O sea que si podemos medir esto y el strain ventricular empieza a bajar, a pesar de que el corazón siga fuerte, ese es un corazón que está en alto riesgo para desarrollar cardiotoxicidad. Entonces, en estos pacientes, en todos los pacientes de cardio-oncología, nosotros medimos el strain ventricular 100%, a menos que la imagen sea muy mala y que no se pueda medir. Pero siempre que podamos medir el strain ventricular, medimos en todos los pacientes este número en particular. Y si el strain ventricular empieza a bajar, o sea que el corazón no está bombeando con el esfuerzo que tenía anteriormente, en estos pacientes podemos discutir con el oncólogo en cuanto a hacer los ecos, incluso con más frecuencia para asegurarnos que no haya ningún tipo de problema. Incluso si el descenso en el strain ventricular es bastante drástico, hay que considerar incluso, por ejemplo, reducir la dosis de la quimioterapia o incluso suspender a veces si el descenso del strain ventricular es bastante drástico. Entonces sí, esto nos sirve bastante y como dije, es un sistema de alarma temprano, porque esto ocurre antes que el corazón se ponga débil, o sea que es una medición ideal para el seguimiento de estos pacientes. Y como esta es una cuestión solamente para ilustrar cómo se mide este strain o este esfuerzo, esta torsión ventricular, el ecocardiograma puede asignar, no puede medir esta línea roja que ven alrededor del corazón. El ecocardiograma puede medir exactamente cuál es el esfuerzo a nivel del miocardio, o sea, a nivel del músculo cardíaco, a lo largo de todo ese ventrículo, y nos puede decir cuál es el nivel de strain ventricular en determinado paciente. Por ejemplo, en este paciente en particular, si ustedes ven en la parte de arriba, la parte superior de la diapositiva, a pesar de que la fracción de eyección, o lo que dice LVEF, está en 50 y pico %, inicialmente el strain ventricular está en 19.6%,
eso es normal. A medida que continúa la quimioterapia, la fracción de eyección continúa muy bien, 60%, pero el estrés ventricular le baja a 14.6%. Ya eso está significando que el corazón se está afectando. A pesar que el corazón sigue fuerte, el corazón se está afectando ya por la quimioterapia y significa que hay que monitorizar a este paciente mucho más de cerca. Tenemos que asegurarnos que esté optimizado completamente. La presión tiene que estar bajita, el colesterol tiene que estar bien optimizado, tiene que perder peso el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos prevenir la cardiotoxicidad? Bueno, lastimosamente no hay ninguna bala mágica que previene la cardiotoxicidad. Ojalá tuviéramos una medicina que te puedes tomar esto y no te va a dar. No, eso no existe. Han habido muchísimos estudios en medicinas que usamos hoy en día, por ejemplo, para la presión alta, etcétera, y los estudios han sido un poquito 50-50. Hay a veces que sí, hay veces que no. Una medicina que se está usando bastante hoy en día, que es que no me acuerdo cómo se llama en Panamá, en Estados Unidos se llama Entresto, que tiene sacubitril. Es una medicina que usamos para falla cardíaca comúnmente, y es una medicina que está demostrando una promesa tremenda para la prevención de la cardiotoxicidad, y estoy seguro que en un futuro vamos a tener estudios a largo nivel, a amplio nivel, para ver si esto realmente funciona. Pero además de eso, lo fundamental es el tratamiento agresivo de los factores de riesgo. Estos pacientes, sobre todo si son de cierta edad y tienen otros factores de riesgo, por ejemplo, tienen presión alta, tienen diabetes, tienen colesterol alto, todos estos factores de riesgo hay que tratarlos con muchísimo cuidado y con mucha precisión para evitar cardiotoxicidad. Eso es fundamental. Un paciente con una hipertensión controlada, le das quimioterapia, va a desarrollar cardiotoxicidad. Pero si la controlas bien, los factores de riesgo, el riesgo es muchísimo menor. Otro factor que es importantísimo, crucial para la prevención de la cardiotoxicidad, es mantener un buen nivel de actividad física. Por supuesto, no estamos hablando de que vamos a entrenarnos para las Olimpiadas, pero sí se requiere que el paciente continúe caminando, ¿no? Por los alrededores de la casa o el apartamento del paciente. Si tienen una banda sin fin, una estera, caminar un poquitito, bicicleta, cualquier tipo de actividad física. Y es importante enfatizar eso porque, por supuesto, durante la quimioterapia muchos pacientes no tienen deseo de realmente hacer ningún tipo de actividad física, se sienten muy débiles, están debilitados, tienen un poquito de náusea, etc. ¿Quién quiere hacer ejercicio de esa forma? Pero es importante hacer ese esfuerzo adicional y mantener un nivel de actividad física. Está demostradísimo que ayuda en la prevención de la cardiotoxicidad. En cuanto a tratamiento, hay diferentes tipos de medicinas que usamos para en este nivel. Tratamos nosotros que llamamos los inhibidores de la ECA en el mundo médico, en una clase de medicina, que todos terminan en IL. Lisinopril, enalapril, captopril, ramipril, todos terminan en IL. Y esos son fundamentales para el tratamiento de cualquier corazón débil, no importa realmente de la etiología, sino de cualquier corazón que esté débil. Estas medicinas son fundamentales, lo mismo que lo que llamamos beta bloqueadores. Estos todos terminan en OL. Metoprolol y carvedilol son los más importantes que usamos para este tipo de tratamiento. Como mencioné, esta otra medicina nueva es una combinación de sacubitril con otras medicinas. Realmente ha revolucionado el mundo de la cardiología. Yo creo que es una de las medicinas más importantes que se ha descubierto en la cardiología en los últimos 25 años fácilmente. Todos en nuestro cuerpo tenemos sustancias que nos ayudan cuando tenemos un corazón débil. Nuestro cuerpo tiene su propio diurético. Nuestro cuerpo tiene su propia medicina para poner el corazón un poquito más fuerte. ¿Qué mejor medicina que la que tú haces para ti mismo? Es la mejor medicina que hay. Pero en el cuerpo todo es reacción, acción y reacción, y el cuerpo tiende a eliminar estas sustancias que son positivas, pero el cuerpo tiene que eliminarlas. Las produce y las elimina, las produce y las elimina. El sacubitril bloquea la eliminación de estas sustancias, o sea que el cuerpo tiene más de mi propio diurético, más de mi propia medicina para poner el corazón fuerte, y realmente es una medicina que ha revolucionado el tratamiento de cualquier corazón débil, ya sea por cardiotoxicidad, por quimioterapia, o porque el paciente tuvo un infarto o tuvo un COVID que le puso el corazón débil. No importa la etiología, esta medicina sea realmente algo fundamental en el tratamiento de cualquier corazón débil.
La radioterapia, hoy esto ha avanzado tremendamente en lo que es el tratamiento del cáncer de mama. En los viejos tiempos realmente la radioterapia realmente podía ser bastante dañina en cuanto que había poco control y realmente ese rayo de esa radiación pues podía afectar no solamente el tumor sino todos los tejidos aledaños. Cualquier cosa que estuviera cerca se podía afectar por la radioterapia. Esto ha cambiado radicalmente. La radioterapia hoy en día es mucho más localizada y estas complicaciones se ven cada vez menos y menos. El doctor Franceschi, estoy seguro que ha visto pacientes en los viejos tiempos de los linfomas, que se le da radiación, lo que llamamos el mediastino, o sea, el centro del pecho. Esa radiación considerada muy intensamente, sobre todo en los años 80, producía enfermedad coronaria. O sea, estos pacientes tenían infartos y lo estamos viendo todavía hoy en día. Yo tengo varios pacientes que producen una enfermedad coronaria severísima, e infartos, y también pueden afectar la válvula aórtica. La válvula aórtica se puede afectar con la radioterapia la válvula aórtica puede tener lo que llamamos una estenosis, o sea, se bloquea la válvula y no abre bien. Y es algo que realmente pues podemos ver, sobre todo en pacientes que recibieron quimioterapia hace mucho tiempo. La radioterapia hoy en día es mucho más avanzada y esto se ve cada vez menos y menos. Sobre todo con la radioterapia, hablando del cáncer de seno nuevamente, cuando se da a la mama izquierda, que obviamente está en contacto más cercano con el corazón. Y eso es lo que quería decirle más o menos a grosso modo, y traté de tenerlo más o menos a un nivel del público en general. Lo importantísimo aquí a nivel de los pacientes es, como dije, conocer la biología del tumor. Hay que saber esos receptores, eso es importantísimo, saber qué receptor tiene y por supuesto qué grado de metástasis o no tiene el tumor. Hay que conocer los tratamientos, pero más importante de todo, hay que saber que si uno tiene otros factores de riesgo, si una persona arriba de 65 años, es un paciente de cardio-oncología automático. Si el paciente tiene otros factores de riesgo, presión alta, diabetes, colesterol, enfermedad cardíaca anterior, ya tuvieron un infarto, tuvieron un stent anterior ya, todos estos son pacientes para cardio-oncología. No todos los pacientes que tienen cáncer requieren cardio-oncología. No, eso sería imposible. Pero cuando hay factores de riesgo, cuando hay enfermedad cardiovascular ya delimitada, cuando ya hay, cuando hay cierta edad, que todos estos factores de riesgo se ponen mucho más agresivos, entonces esos son pacientes que el paciente se beneficiaría de un seguimiento cercano con un cardiólogo que esté especializado en esta área y que sepa lo que estamos viendo y cómo seguir a estos pacientes. Así que les agradezco nuevamente al doctor Franceschi y al doctor Vares por la invitación. Le agradezco a mi mamá que está en la audiencia por todas las enseñanzas cuando fui mucho más chico. Y estoy abierto aquí ahora a cualquier tipo de preguntas que podamos aclarar, cualquier tipo de duda al respecto de este tema tan interesante. Bueno, Álvaro, primero que nada, quiero darte las gracias porque la verdad es que yo sabía que era un tema interesante, pero la manera en que lo has expuesto me ha agradado mucho, me ha agradado muchísimo, porque la idea es que la idea es que los pacientes y la comunidad aprendan, pero tampoco se asusten, ¿no? Yo creo que ha sido bien claro en el mensaje de que no es la mayoría de los pacientes que reciben un tratamiento para el cáncer que presentan complicaciones cardíacas, son la minoría, pero es importante, como tú bien dices, a medida que se va aumentando la expectativa de vida y el porcentaje de curabilidad en los pacientes con los diferentes tipos de cáncer, uno tiene que estar más pendiente de estas posibles complicaciones. O sea, me ha gustado mucho ese mensaje y creo que esa es una de las principales cosas que se tiene que llevar los pacientes. Y yo quería aprovechar una pregunta que hizo una persona en el chat, que tú lo mencionaste, pero me parece que es importante recalcar eso. Esa persona pregunta que cómo me doy cuenta yo de que el tratamiento que me han dado para el cáncer ha afectado mi corazón. Lo has dicho, pero yo quería aprovechar esa pregunta para que ampliaras un poquito de que, bueno, yo no estoy muy seguro, Juan Pablo me corregirá, pero yo no estoy muy seguro que aquí en Panamá los cardiólogos que hacen sus ultrasonidos cardíacos o sus ecocardiografías, como se conoce en sus clínicas, estén midiendo o estén reportando el Global Longitudinal Strain. Ajá, en sus informes, o a lo mejor lo ponen y yo no lo estoy viendo, pero todavía se le sigue dando la mayor importancia a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, como tú mencionaste.
y me queda muy claro que hay un beneficio en esta herramienta en cuanto a capacidad de detectar lesión cardíaca un poquito más antes que lo haga la medición de la fracción de eyección. Entonces, yo no sé si es primera pregunta es que yo no sé si es una cuestión de equipo o es una cuestión de software que pueden implementar los cardiólogos en sus equipos. La primera pregunta es esa. Y la segunda es, ¿habrá algún parámetro o algún valor por el medio del cual si una persona, como en el caso que mencionaste, las tienes en tratamiento, te estás haciendo su monitoreo y ves que su fracción de eyección del corazón se sigue manteniendo bien, pero es una persona que tiene cierto riesgo, como tú mencionaste, factores de riesgo, y todavía necesita seguir ese tratamiento con un antracicleno o con algo, y entonces está bajándole el strength, el string, es así, si hay algún valor por el cual es importante decir, bueno, ¿sabes qué? Es mejor parar ese tratamiento, no sigas con eso, aunque tengas una buena fracción de eyección, ya estoy viendo que hay suficiente variación en tu porcentaje de esto, aunque la fracción de eyección esté bien, o no hay una estandarización en ese sentido, o es una cosa que más bien se discute entre el cardiólogo y el clínico, el oncólogo, etcétera. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, bueno, todos estos son excelentes puntos, Pepo, por supuesto. Quizá como tenemos que recalcar nuevamente, como ya tú apuntaste, que todas estas cardiotoxicidades son una minoría de los pacientes. El riesgo-beneficio de la quimioterapia, ya sea con el Herceptin o la Herceptina y la adriamicina, el beneficio es inmensamente más alto que cualquier riesgo. O sea que por supuesto que estas quimioterapias hay que darlas, hay que recibirlas. Es importantísimo. Pero, bueno, repito, en casos que son bastante comunes, como el cáncer de mama, ese porcentaje pequeño se convierte en un número bastante importante de pacientes. O sea que es importante darle seguimiento a todos estos pacientes. Lo que es la medición del strain ventricular requiere, primero que todo, una máquina de ecocardiograma de última generación. Tiene que ser la más moderna, definitivamente. Y esto completamente a nivel de programa, ¿no? De programación de la máquina. No requiere realmente otro equipo. Es el mismo micrófono de ultrasonido que se usa convencionalmente, pero el procesamiento a nivel de la computadora del ecocardiograma es distinto, por supuesto. Y hay varios programas que se usan comercialmente para este nivel. Hay programas que vienen ya con la máquina de ecocardiograma ya puesta, o hay programas que puedes añadir al equipo que ya tienes, pero tiene que ser una máquina que sea relativamente moderna, que pueda medir este nivel de definición, o sea, un ecocardiograma de alta definición si tú quieres. Si no, es muy difícil o casi imposible medir este strain ventricular. Y sí, definitivamente que todos estos números tienen protocolos que ya están completamente, tienen recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, un descenso en esa fracción de eyección que dijimos de un 10% en pacientes con adriamicina requieren que se reevalúe el tratamiento con adriamicina. ¿Okay? Un descenso menor que ese, uno puede continuar, pero es importantísimo recalcar que es una cuestión que debe ser individualizada en cada paciente. ¿No? Los protocolos existen a manera general, como una recomendación general. Pero por supuesto, si tú tienes un paciente que tenía un cáncer metastásico y le empieza la quimioterapia y ha respondido divinamente bien, y tú sabes que ese paciente necesita esa quimioterapia más que otros pacientes, no, si esa fracción de eyección o ese strain ventricular baja un poco, esto lo vamos a discutir con el oncólogo, vamos a decir, mira, continúa el tratamiento, porque esto vale la pena, realmente tenemos que continuar, y hacemos una excepción al protocolo. Y estos pacientes realmente se benefician tremendamente. Obviamente a estos pacientes le hacemos ecocardiograma de una forma muchísimo más seriada, o sea, antes de cada quimioterapia se le va a hacer un ecocardiograma para asegurarnos que la siguiente dosis se puede dar con seguridad y sin ningún tipo de complicaciones. Y por supuesto, a esos pacientes vamos a optimizar la presión, el pulso, los signos vitales, la diabetes, el colesterol
esos están optimizados hasta decir no más para minimizar cualquier riesgo adicional. O sea que es una cuestión, hay protocolos y hay recomendaciones generales, pero la decisión tiene que ser a nivel individual de cada paciente en conversación o en consulta entre el oncólogo y el cardiólogo para decir cuál es realmente la terapia ideal para este paciente en particular. Esto lo vemos mucho más comúnmente en los pacientes que tienen, no sé, lo estoy diciendo bien, Herceptina, me imagino que debe ser en español también, porque esta disminución de la fracción de eyección con esta medicina, como ya mencioné, es principalmente reversible. O sea que no es nada raro que tenga que decir al oncólogo, mira, vamos a suspender la terapia un poquitito, pero entonces pues, podemos empezar nuevamente una vez que el corazón se recupera. Y eso requiere una interacción directa con el oncólogo y estar midiendo ese ecocardiograma seriadamente para decir, bueno, mira, ya se recuperó, vamos a dárselo de nuevo. Y estos pacientes responden muy bien y por lo general no tienen ningún tipo de complicación en lo más mínimo cuando se le da nuevamente la quimioterapia. Así que ahí es donde entra la belleza del campo de la cardio-oncología y la interacción con el oncólogo, ¿no? El capitán del barco continúa siendo el oncólogo o la oncóloga, definitivamente son los que definen la quimioterapia y el curso a seguir, pero con el cardiólogo podemos tener una dirección un poquito más sensata y con más sabiduría, si tú quieres, en cuanto al tratamiento individual de cada paciente. Ok, Juan Pablo, ¿quieres hacer alguna pregunta? Pues yo definitivamente tengo muchas cosas que comentar y agradecerle a Álvaro la excelente conferencia. De hecho, este es un tema que también a mí me gusta muchísimo, toda la vida me ha gustado, y quiero felicitarlo porque ha aprendido cosas incluso interesantes de las que él ha mencionado. Quiero decirle a Álvaro que, bueno, en mi práctica habitual yo siempre hago ecocardiograma pre, durante y post tratamiento de quimioterapia. Los pacientes los sigo con ecocardiograma por mucho tiempo, incluso 5 años aproximadamente, y después lo dejo en manos del cardiólogo si es que no ha pasado más nada. Pero muy interesante porque hay detallitos que están saliendo en el mundo de la medicina. Cada día hay drogas nuevas. Las drogas que utilizábamos hasta la década de los 90 eran muy pocas las que tenían relación a cardiotoxicidad, principalmente las que tú mencionaste, las antraciclinas. Posteriormente, después en el 2000, pues vino el trastuzumab, el Herceptin y todas estas otras drogas que tienen algún grado de incidencia de toxicidad cardiovascular. Definitivamente, o sea, el manejo del cáncer, el manejo de muchas enfermedades hoy en día es multidisciplinario, y la incorporación del cardiólogo, y hoy en día, como tú dices, la cardio-oncología es fundamental. No tenemos, que yo sepa, algún cardiólogo aquí en Panamá dedicado a la cardio-oncología específicamente, pero yo casi siempre me manejo con 3, 4 de ellos que ven mis pacientes periódicamente en este sentido. Yo creo que aquí lo importante es, por ejemplo, yo sí quisiera preguntar, okay, en un tiempo hubo, antes de, bueno, yo soy oncólogo de 1988, de aquella época, previo antes de los 90, tener ecocardiograma no era fácil. Aquí en Panamá eso vino posteriormente y se utilizaba básicamente el electrocardiograma. Después vino bueno, la comparación de ecocardiograma versus MUGA, pero el MUGA es un poquito más costoso, más difícil de obtener. ¿Cuál fue la relevancia de pues, el eco reemplazó al MUGA porque es más sencillo o había otra indicación? Bueno, la indicación número 1 para el reemplazo con el ecocardiograma es la que no hay radiación, ¿no? El MUGA, para explicar al público en general, es una técnica de medicina nuclear, lo que llamamos un centelleo del corazón, en donde podemos medir esa fracción de eyección de una forma bastante precisa y bastante exacta. Y por muchísimos años, esa fue la forma que seguimos estos pacientes. Todos los estudios iniciales con la adriamicina y el efecto de cardiotoxicidad realmente se hicieron con este scan al nivel de centelleo de medicina nuclear. Y eso fue lo que se usó por décadas. Pero a medida que iba pasando el tiempo, como toda la tecnología, que todo lo que usamos normalmente, los ultrasonidos se iban volviendo cada vez más y más y más de alta definición, ¿no? Y hoy en día la calidad de imagen de un ecocardiograma, de un ultrasonido, es fantástica.
Como mencioné, la mitad de los pacientes no hay que darles más nada. La imagen es clarísima y se puede ver la fracción de eyección sin ningún problema. Y el cálculo de la fracción de eyección con el ecocardiograma puede ser automatizado también y te da un número preciso, tal y como nos daba la prueba de medicina nuclear. Muchos de estos pacientes podemos directamente medir la fracción de eyección y eso está automatizado dentro de la computadora de la máquina de ecocardiografía. Ahora, lo que realmente ya fue la estocada final para la prueba de medicina nuclear fue el advenimiento del contraste a nivel de ecocardiograma, porque eso ya elimina cualquier paciente que la imagen no era muy buena. El contraste ahora lo puedes verlo nítidamente y puedes tener un cálculo preciso de esa fracción de eyección usando un método sencillo que está disponible en muchos lugares, que es un ultrasonido completamente. Y en una parte importantísima, por supuesto, estamos disminuyendo el nivel de radiación, ¿no? Cada estudio a nivel del estudio de medicina nuclear, ¿no? Lo que llamamos el MUGA, a nivel requiere la inyección de por lo menos 10 milicuries de tecnesio mínimo, ¿no? De 10 a 15, dependiendo del tamaño del paciente. Y eso, por supuesto, digo, el 10 no es que sea gran cosa, pero de todas formas es radiación, ¿no? Y mientras más podemos, cualquier cosa en medicina que podamos minimizar la radiación, por supuesto, se debe hacer, ¿no? Así que una vez que vino el contraste de ecocardiografía, ya eso fue la estocada final. O sea que nosotros no usamos la prueba de medicina nuclear prácticamente nunca. La única excepción son aquellos pacientes que han tenido cirugía extensa a nivel de la mama, a nivel del pecho, que no pueden soportar el micrófono a nivel de la piel. Y la sensibilidad es muy fuerte porque es una cirugía extensa, tuvieron que hacer muchas cosas, o hubo que ponerle, cirugía a nivel local. Cualquier cirugía que sea extensa a nivel local, que el paciente esté muy sensible por dolor intenso con el micrófono del ultrasonido. Entonces, esos son los pocos pacientes que mandamos todavía para la prueba ventricular. Y eso es algo que yo también pues hago bastante, ¿no? Incluso mi primera especialidad en cardiología fue cardiología nuclear. Yo hice un año completo de cardiología nuclear antes de hacer la intervención. O sea que yo leo estos estudios con mucha facilidad, pero realmente eso se ha eliminado completamente ya en favor al ecocardiograma. Y si lo has visto tú, ecocardiogramas con contraste, realmente la calidad de imagen es superior al estudio nuclear, mucho mejor, mucho más nítida, definitivamente. Muchas gracias. Otra cosa, siempre existió un medicamento, desde hace muchas décadas, que se utilizaba en algunos pacientes que tenían riesgo de cardiotoxicidad, era el de Raxonsan. ¿Ustedes lo siguen utilizando allá en Estados Unidos o eso lo han abandonado también? A nivel de adultos se ha abandonado completamente. Hay muchísimos estudios que han demostrado que no funciona en los adultos. Subrayo adultos porque a nivel de oncología pediátrica todavía se utiliza en pacientes sobre todo que requieren adriamicina para linfomas. Se usa todavía bastante y en niños sí funciona. Esta es una medicina, nuevamente para el público en general, que se usa para prevenir la cardiotoxicidad con adriamicina, específicamente para adriamicina. No funciona para otras quimioterapias. Pero a nivel de oncología pediátrica todavía se utiliza, sobre todo en los hospitales grandes de oncología pediátrica en este país, ¿no? Pero a nivel de adultos, lastimosamente, no funciona y no lo usamos del todo. Hay dos temas que son, bueno, son un poquito, yo sé que aquí no hay muchos médicos, pero que son importantes. Uno es que, bueno, me alegró mucho oír tu explicación acerca de la radioterapia. La radioterapia hoy en día es como acelerador lineal, que aquí en Panamá se introdujo en el 2001. En los Estados Unidos existía varias décadas atrás, pero esa incidencia alta de cardiotoxicidad yo creo que estaba relacionada mucho al uso de cobalto y quizás los primeros aceleradores lineales no tenían los software que se usan hoy en día que minimizan la cantidad de radiación que penetra el tórax y más bien se concentra a nivel, más a nivel de la mama y un poquito la pared costal.
más que los órganos internos, y eso minimiza mucho la irradiación ahí. Pero es muy interesante esto porque hoy en día tenemos pacientes que fueron radiados hace 20, 30 años atrás y que hoy en día estamos viendo esas complicaciones probablemente de esas técnicas que se usaban. Definitivamente, como tú bien apuntaste, ¿no? A nivel de cáncer de mama era la famosa bomba de cobalto, que eso, había muchas campañas para donar plata, para comprar más, ¿no? A nivel institucional, etcétera. Y eso, claro, era un arma de doble filo, ¿no? Muchos pacientes se salvaron, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso era una bomba de radiación a nivel no solamente del seno, sino todo lo que quedaba por ahí cerca, y eso, por supuesto, incluye el corazón, ¿no? Pero realmente donde lo vemos muchísimo más en el tratamiento, en aquellos pacientes que le dieron radiación para linfomas. Eso sí es relativamente común en cualquier centro que ve bastante cáncer. Sobre todo si recibieron radiación, como tú bien apuntaste, antes del año 2000, ¿no? En los 80 y los 90. Esa fue una radiación pues bastante, pues, para hoy en día una radiación burda, pues, ¿no? Era completamente un rayo completo ahí, destruía todo lo que estaba en su camino. Y yo tengo casos interesantísimos de pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos coronarios directamente relacionados, clásico, por la radiación. Y tengo 2 pacientes con estenosis aórtica, también por radiación. Todos estos pacientes son sobrevivientes de linfomas, a los cuales se dieron radiación a altas dosis, sobre todo en los 80s. Pero definitivamente, como ya tú apuntaste, para que el público en general no le tenga miedo a la radiación, esto ya ha cambiado radicalmente. La radiación hoy en día no es lo mismo que era incluso hace 20 años, ¿no? Estamos hablando de unos avances pues, drásticos, fundamentales en lo que es la radiación, y realmente ya esto es mucho menos común y nos tenemos que preocupar mucho menos al respecto de esto. Ok, yo creo que, digo, esas son prácticamente mis principales preguntas. Yo creo que, digo, este es un tema de verdad muy interesante, y yo con el doctor Franceschi voy a tratar de incorporar un poco más a los cardiólogos en el manejo conjunto de nuestros pacientes, ¿no? Definitivamente yo creo que esto es vital, la prevención y detección temprana de complicaciones para evitar que queden daños permanentes, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Bueno, para mí es un placer. Nuevamente espero que haya sido educacional para todos. Y cualquier cosa, aquí estamos a la disposición para cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de ayuda. Estamos aquí a disposición definitivamente. Sí, no, yo igualmente quiero nuevamente darte las gracias, Álvaro. Lo más importante creo que también es que el material que hemos grabado es valiosísimo, valiosísimo. Las preguntas y la contribución del doctor Varés y las explicaciones adicionales que han dado han sido muy valiosas. Es un excelente material. Nuevamente date las gracias en nombre de todo el Centro Hemato-Oncológico Panamá. Muchas gracias por tu tiempo, por tu valioso aporte, y ojalá que podamos contar contigo en el futuro. Un saludo a su señora madre y a su hermano que te están escuchando. Felicidades, señora, por el hijo que tiene, muy brillante, toda la vida ha sido así y definitivamente no esperamos menos de él. Así que, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, y que tengan buenas noches y buenas tardes todos. Hasta luego. Bueno, hasta luego, gracias. Bye. Gracias, saludos a la familia. Gracias. Bye.